haciendo video en vivo. Ya. ¿Y ya estoy en vivo? ¿Ya se Ya, ve mi cara ya ahí? se ve vivo. ¿Ya se ve vivo? Ya se ve. Ay, Dios mío, ayúdanos. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Espero en Dios estar ya transmitiendo porque he estado batallando un poco para entrar. Lo que pasa es que ahora tengo la cámara volteada, pues no la tengo con la pantalla hacia mí. Por una cuestión de calidad, de querer mejorar un poco la calidad del video. Y pues ahora me animé a hacer este video así. Es un poco raro porque no me estoy viendo ni estoy viendo las reacciones. Pero bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Por su bendición. Estoy feliz de estar aquí con ustedes en este domingo maravilloso. El año pues está yendo rápido, hermanos. Ya estamos a 18 de abril, imagínense nada más. Ya en el cuarto mes del año y pues la cosa en 12 días más se termina este mes y entramos al quinto mes. Y bueno, pues bendito sea Dios por todo, ¿no? Es una bendición poder estar aquí en el planeta, poder tener la oportunidad de transmitir la palabra de Dios. Estoy muy bendecido por eso. Le doy gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Que ahora me sirvió de camarógrafa. Gracias, mi amor. Bueno, Ok, hermanos, pues qué bendición poderlos tener aquí con nosotros en esta transmisión en vivo. Me gustaría comenzar diciendo que pues estos días que he estado analizando la palabra de Dios, como sabemos todos, los que me han estado siguiendo en estas predicaciones cada domingo, pues he estado hablando sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario, tratando de darles un poco otro enfoque, tratando de darles otra mirada, tratando de sacar un poco de la mucha riqueza espiritual que tienen. Porque no solamente se trata de interpretarlo conforme a lo que aparentemente se ve así en la superficie, sino de ir un poco más adentro para buscar la razón por la que Jesús habló lo que habló. Porque como les he dicho desde un principio que comenzamos con este estudio o con estas predicaciones, Jesús tenía total y completamente dominada la escena de su vida. La tuvo total y completamente dominada todos sus 3 años y medio de ministerio, y por supuesto que esa última semana y sobre todo las últimas horas de su vida aquí en la tierra, de su ministerio, obviamente el control era total. Jesús sabía lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir, a quién dirigirse, a quién no dirigirse, todo. Entonces las 7 palabras desde la cruz del Calvario son muy importantes, son muy especiales, porque nos revelan una intención poderosa que tiene el Padre Celestial de darnos un mensaje a nosotros. Más allá de las palabras de Jesús dichas, la intención, hermanos, con qué intención es que Jesús las dice, eso es muy interesante también de estudiar, y es lo que pues vamos a tratar de hacer en este día. La quinta palabra de Jesús está en Mateo capítulo 27, verso 49, que dice así, no, 27:46, perdón, de Mateo, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Declaro tu gran bendición sobre nosotros. Espero, Señor, que esta palabra pueda tocar nuestros corazones, pueda traer una administración personal para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que van a ver este video. Que sea algo que pueda cambiarles sus vidas, Señor, que pueda haber corrección, que pueda haber consuelo, que pueda haber instrucción, que todo lo que tu santa palabra tiene para nosotros pueda tocar nuestro ser. Declaro tu gran bendición sobre nuestras vidas, Señor, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que uses mi vida para la gloria de tu nombre. Toda gloria, honra, alabanza y poder sean solo para ti, Cordero, en el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Bien, mis hermanos, pues espero que el audio se esté escuchando bien. Si alguien me puede poner ahí un dedito, ¿verdad? Sí, arriba, o si se está escuchando bien el audio, por favor, porque también hice una modificación ahí hoy. Ahí le voy a pedir a mi camarógrafa, preciosísima, que me haga el favor de ver si alguien puede decir si se oye bien. Ok, bien. Bueno, pues Jesús está ahí colgado en la cruz del Calvario, hermanos. Esta historia yo he llorado tanto, hermanos, porque he estado, mi esposa dice que sí, como si me viera.
O sea, que me está dando instrucciones. Oh, me está produciendo el video. Muy bien, mi amor. Gracias por las instrucciones. Mire, yo he llorado tanto, hermanos míos, con estas palabras, porque veo una intención tan poderosa, tan sentida, tan gloriosa en lo que Jesús dice. Lo veo tomando el control de todo, como Él dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la tomo. Aleluya. La pongo y la tomo, la vuelvo a tomar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabía lo que iba, sabía a lo que se iba a enfrentar, y obviamente cada palabra que salió de su boca, sobre todo estas últimas 7 en la cruz del Calvario, las dijo con un propósito y un plan eterno para toda la humanidad. Esta palabra en específico que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, a lo largo de los años la interpretación más tradicional siempre ha sido que en el momento de la crucifixión Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad y que en ese momento Dios había volteado su rostro para no ver tanta maldad en el cuerpo de su Hijo. Y ahí fue donde Jesús, sintiéndose abandonado, dice, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, esto es lo que muchos predicadores han predicado por años. Y me parece bien hasta cierto punto, hermanos, porque decir que Jesús se sintió abandonado, claro, ellos hablan de que el Padre, no pudiendo ver todo el pecado de la humanidad en las espaldas del Hijo, y como dice la Biblia, que Dios, que el pecado pues hace separación entre Dios y el hombre, y que Dios aborrece el pecado, ama al pecador. Todas esas cosas que nos han dicho los predicadores me parecen bien, está bien, se me hace bien, pero no se me hace justo al momento de interpretar esta palabra de Jesús. Porque es cierto que Jesús vivió como hombre, Jesucristo hombre, pero también Pablo dice que vivió sin pecado. Eso es algo muy importante, porque cuando queremos hacer ver a Jesús como un hombre que tiene debilidades como hombre, está bien si lo queremos ver que tiene todas las características humanas y que tiene toda la forma de que pueda fallar, pero cuando dice la Biblia que estuvo sin pecado, eso significa que estuvo sin pecado. Y hermanos míos, yo no sé, pero de pronto hablar con Dios y decirle, ¿por qué me has abandonado? Eso pues realmente suena como a un reclamo o como a una falta de fe y de confianza, lo cual no podía estar en el corazón de Jesús. Pero Jesús dijo esa palabra por algo, y eso es lo que tenemos que investigar. No tenemos nada más que ver por encima y decir, oh sí, Jesús se te ha abandonado, ¿cómo le hago para que la gente no critique esto y no diga, ¿cómo Jesús? Pues si Jesús se sintió abandonado, imagínese yo. No, hombre, pues con mayor razón voy a gritarle al Padre cuando esté en un problema muy grande. No, mis amados, Jesús habló esta palabra con un propósito eterno, el propósito de darnos una lección, de enseñarnos algo. Y tenemos que ir hacia adentro para poder entender qué propósito era este que Jesús tenía. Yo veo, hermanos míos, cuando menos 3 razones por las que no puedo creer que Jesús se sintió abandonado y tuvo que decir, Elí, Elí, lama sabactani. Primero, como ya lo he dicho antes, nada de lo que Jesús dijo estando en la cruz fue obra de la casualidad, y mucho menos de la desesperación o el miedo a lo que él estaba viviendo. No, es un Jesús que está desesperado, que está pataleando ahí, hermanos, forcejeando en la cruz, que está gritando desesperado, asustado, temeroso. No, vemos a un Jesús tranquilo, un Jesús que tiene la capacidad para, en el momento más duro de su vida, alzar sus ojos al cielo, y lo primero que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos a un Jesús que, aunque está sufriendo, hermanos míos, el dolor más indescriptible que usted se puede imaginar como ser humano, el dolor físico de los latigazos, de los golpes, de los insultos, del cargar la cruz, de todo eso, y después de ser traspasadas sus manos y sus pies, hermanos, de ser puesta en su cabeza una corona de espinas, de ir ensangrentado, sin haber tomado agua, hermano, usted imagínese lo peor. Vemos a un Jesús que después de todo eso todavía tiene el ánimo para decirle al ladrón que se ha arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, vemos a un Jesús que, a pesar de estar en la cruz del Calvario sufriendo todo lo que está sufriendo, todavía tiene el ánimo, hermanos míos, el ánimo dentro de su ser, un ánimo maravilloso para consolar a los demás, para apoyar a las personas, para ver a su madre en la cruz del Calvario y decirle a su madre que está ahí, mujer, era ahí tu hijo, hijo, era tu madre.
Vemos a un Jesús, hermanos míos, que sin lugar a dudas está por encima de cualquiera de nosotros y de nuestra comprensión. Así que Jesús no pudo haber dicho una palabra simplemente por decirla, o una palabra que haya salido del dolor o la desesperación, y mucho menos de la falta de fe. Cuando Jesús dice nadie toma mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, habla de un control total y absoluto de lo que está haciendo. Entonces cada una de las palabras dichas por Jesús en ese momento tan especial se tuvieron que decir con un propósito poderoso de parte de Dios para toda la humanidad, que en ese momento estaba siendo redimida por Jesucristo en la cruz. Lucas 9:51 dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fíjese lo que dice la Biblia. Cuando llegó el momento de ir a Jerusalén a enfrentar la crucifixión, dice el Evangelio de Lucas que Jesús afirmó su rostro. Y la palabra afirmó significa que lo puso fuerte, que había determinación. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Estaba decidido a cumplir con el plan eterno de los siglos. Estaba decidido con redimir a la humanidad por amor a usted y a mí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Salvador. Entonces Jesús va total y completamente determinado a cumplir con la misión por la cual nació y por la cual está en su ministerio. ¿Cómo entonces el Señor puede llegar a decir, ¿por qué me has abandonado? Si sabe que eso lo único que provocó fue la burla de los demás, mis amados. Pero todo tiene un propósito. Séame paciente, deme unos minutitos y le voy a explicar lo que yo he encontrado en la palabra de Dios acerca de este versículo. La segunda razón para no creer que Jesús dijo esta palabra porque se sintió abandonado es por la necesidad que tenía en todo momento y ocasión de cumplir con lo que estaba escrito acerca de él. Esto es muy interesante. Muchas veces lo vemos decir que hacía las cosas para que se cumpliera la palabra. Que cuando le dice, yo tengo que ser bautizado por ti y no yo bautizarte a ti, le dice Juan Bautista, que le dice, deja, porque eso es necesario, es conveniente que suceda, así es como conviene, porque era necesaria que se cumpliera la palabra. Muchas veces lo podemos ver diciendo estas cosas. Ahora, si analizamos cada una de las 7 palabras, vamos a encontrar que solo en las 2 últimas palabras donde Jesús se dirige al Padre en aparente vulnerabilidad o debilidad humana, es cuando él dice Eli Eli lama sabactani, y cuando dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Evidentemente no vamos a decir que Jesús estaba inseguro de a dónde iría su espíritu y que por eso se lo encomendaba a su Padre. No podemos nosotros interpretar esa palabra de esa manera. Nuevamente aquí tenemos que decir que la razón para la que dijo eso fue por la necesidad de cumplir con lo que estaba escrito acerca de él en el Antiguo Testamento, porque precisamente en el Salmo 35:1 habla de que en tus manos encomiendo mi espíritu. Y bueno, hermanos míos, en el Salmo 22 vemos nosotros reflejado todo lo que pasó en el capítulo 27 de Mateo, versículo 35 al 50, lo vemos así retratado tal cual en el Salmo 22. El Salmo 22, hermanos míos, si usted tiene su Biblia ahí, pues vaya para que me acompañe. En el Salmos 22 viene la descripción más perfecta, profética, del Mesías muriendo en la cruz del Calvario. Y por esa razón es que Jesús hace y dice todo lo que está haciendo y diciendo, porque Él tiene que cumplir con esa profecía. Es necesario que Él cumpla las profecías mesiánicas para que el mundo crea que Él ha sido enviado. Y en ese momento entonces Él comienza a cumplir con las profecías bíblicas, y el Salmo 22 habla en el primer versículo dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que dice este Salmo de David. Capítulo 22, verso 1 del libro de los Salmos. Y el versículo 46 de Mateo 27 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli Eli lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús exclama desde el cielo da esta expresión? Porque tiene que cumplir con esa escritura. Porque Salmos 22, hermanos míos, escrito 1000 años, no 2, ni 3, ni 4, ni 10, ni 20, ni 50, ni 100, ni 200, que ya es muchísimo tiempo, ni 300, 1000 años antes de que Jesús estuviera en esa cruz,
David, el rey David, estaba escribiendo este salmo, sin saber por qué. Muchos de los salmos que escribió David, nosotros vemos que tienen un encabezado, que dan un contexto histórico, ¿no? Mi hermano se ha fijado como cuando era perseguido por Absalón su hijo, como cuando fue rodeado por sus enemigos, como cuando Saúl lo persiguió, o cuando le perdonó la vida en la cueva, y todo eso. Y de pronto en los salmos hay una inscripción arriba que dice lo que estaba pasando en ese momento cuando David escribe ese salmo. En este no hay ninguna inscripción, no que se refiera a qué está pasando con él. Simplemente es un canto, es un escrito, es un salmo para el Señor, donde vienen palabras que David no entiende, pero que tiene que escribir porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo para darnos a usted y a mí una bendición en este día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y bueno, ahí está. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 43 de Mateo, donde estábamos, Mateo 27, vemos que dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Eso le estaban diciendo las personas a Jesús, lo estaban injuriando. Y hermanos, en el versículo 7 y 8 del Salmo 22 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Hermano, de verdad es que siento aquí adentro de mi alma una emoción tan grande, porque digo, ¿cómo es posible que 1000 años antes aquí estaba escrita la crucifixión de Jesús? Digo, ¿cómo es posible? Obviamente porque Dios sabe todo el plan. Y Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y Él es el Dios de todos los siglos y de todos los tiempos. Y claro que Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y Jesús estaba cumpliendo simplemente con estas profecías. Todo el escenario estaba así. Ya estaban las personas hablando mal de él, injuriándolo, diciéndole, confío en Dios que lo libre ahora, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a todos. Y hablando mal de él y diciéndole y profirando injurias, hermanos míos, y Jesús callado hasta el momento que le toca exclamar esa palabra para cumplir entonces sí con el Salmo 22 en toda su esplendor. En toda la extensión de la palabra. Jesús cumple con este Salmo 22, 1000 años después de que fue escrito, describiendo la crucifixión a la perfección. Fíjese el verso 35 de Mateo 27. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí el Salmo 22, verso 16 al 18 dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Hermano, esta es una descripción, aleluya, pero llena de gran poder de Dios. Porque Dios aquí está, fíjese, está hablando de que las manos fueron horadadas. Horadar significa hacer en una cosa un agujero muy profundo que lo atraviese de parte a parte, pues de lado a lado. Eso significa horadar. Y cuando dice aquí el profeta, cuando está escribiendo aquí David diciendo, porque perros me han rodeado, se refiere a que fue, según lo que estaba yo leyendo en los originales de la Biblia. Aquí, hermanos míos, encontramos a un hombre que está hablando de que cuando fue horadado significa como que fue mordido por esos perros y le hicieron agujeros en sus manos y en sus pies. La descripción de la crucifixión en este versículo es innegable, hermanos míos, y quiero decirles que no hay tal crucifixión en los tiempos de David, todavía no, porque ni siquiera existía todavía el Imperio Romano, y fueron los romanos quienes trajeron la crucifixión como un modo de castigo o de pena capital para todos los grandes malhechores de la época. Así que no había manera de que el salmista supiera a menos que fuera inspirado por el Espíritu Santo. Jesús tenía que decir esas palabras que dijo, Elí, Elí, lama sabactani, porque estaba cumpliendo con el Salmo 22. Tenía que dejar en claro que Él era el Mesías y lo que estaba haciendo allí era salvar su alma y mi alma, mis queridos hermanos. Después el verso 17 del Salmo 22 dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está perfectamente bien la crucifixión.
Fíjese, estaba aquí leyendo también, hermanos míos, el Salmo 22, como después, en el versículo, déjeme ver, 22, del Salmo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O sea, hay dos partes en este Salmo. La primera es la crucifixión, la segunda es la resurrección. Pero claritas, hermanos míos. Porque entonces ahí está hablando que va a anunciar el nombre del Señor a sus hermanos y en medio de la congregación te alabaremos. Hermanos míos, donde estén dos o tres, ahí está el Señor. Así que qué maravilloso salmo y qué bueno es poder ver que Jesús no estaba preso de la desesperación, de la soledad, de la decepción, de que estaba ahí rodeado de malignos y de enemigos. Él vio las cosas como eran espiritualmente y sabía que no eran esas personas, sino los demonios que estaban detrás de esas personas. Pero también sabía que lo que estaba haciendo era cumplir con una profecía, y por eso dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Ahora, lo primero que digo fue que todas las palabras de Jesús fueron dichas con un propósito. Indudablemente nada de lo que se ha dicho fue nada más dicho al accidente o a la casualidad. Jesús lo dijo porque sabía lo que estaba diciendo. Y número dos, en la palabra donde dice sentirse abandonado, es solo una expresión profética que el Mesías tenía que decir, y por esa razón la dijo, para cumplir con las profecías acerca de su persona y ministerio. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos da esta palabra? ¿Qué es lo que Jesús quiere que prácticamente usted y yo aprendamos de esta palabra? Ok, definitivamente Jesús lo dice porque está cumpliendo una profecía. Pero también hay algo ahí que pueda a mí darme una enseñanza, Señor. Algo que pueda a mí darme algo. Porque cualquiera de nosotros podemos decir, hermanos míos, que alguna vez nos hemos sentido solos. Que nos hemos sentido desesperados. Que nos hemos sentido sin saber qué hacer. Y en ese momento, quizás hemos exclamado así, como Jesús lo hizo. No por las mismas razones, obviamente, porque lo hizo para cumplir con una profecía y para darnos una lección. Y nosotros lo hacemos quizás porque nos ha fallado la fe, porque estamos débiles, porque quizás no estamos tan cerca de Dios como debemos estarlo, y cuando tenemos el problema encima, la situación complicada, de pronto podemos decir, oh, ya Dios me abandonó. No lo hagamos, hermanos. Seguramente Jesús dijo esta palabra para enseñarnos algo. Podríamos nosotros entender entonces que por último, al hacer alusión el Señor al abandono, a la gran soledad y a la desesperación que se siente el ser abandonado, con esto Jesús estaba igualmente cargando en sus espaldas ese sentimiento, el sentimiento más desgarrador que puede sentir el ser humano, que es el abandono. No hay un sentimiento más triste que pueda haber en el mundo que sentirse abandonado. Abandonado por el amor de su vida, abandonado por sus padres, por sus hijos, abandonado incluso de los amigos o hasta de Dios. Sentirse abandonado, sentirse solo, es una de las cosas y sentimientos más tristes que el ser humano puede pasar. Y se puede sentir abandonado porque lo traicionen, porque lo han lastimado, porque lo han engañado, o porque personas se han ido antes de tiempo, o se han ido de nuestras vidas, o se han ido al cielo. Y uno puede sentirse de muchas maneras abandonado en la vida. Pero por eso Jesús, estando en la cruz, dijo esta palabra para decirnos, yo estoy cargando con el pecado de toda la gente, todas las enfermedades, toda la maldad, todas las cosas malas de los hombres están sobre mis espaldas. Y ahora quiero decir que al decir esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La digo para que ninguno de ustedes, ninguno de mis seguidores, ninguno de mis discípulos tenga que decirla. Para que usted como hijo y yo como hijos de Dios podamos tener una opción, la opción de ser felices, mis hermanos. La opción de que a pesar de que estemos pasando por un momento muy duro y que de pronto físicamente no podamos ver a nadie a nuestro alrededor, que tengamos la opción de decir, yo me voy a poner a orar y voy a sentir esa presencia de Dios en mi vida, porque por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que yo no lo tenga que decir. Porque igual Jesús murió en la cruz del Calvario, mis amados, para que yo no tuviera que morir ahí.
Ojalá que eso nos pudiera servir a todos como una palabra de aliento, como una palabra práctica para poder salir de la depresión. La depresión es una de las enfermedades que están de moda hoy en día. La ansiedad, mire, van así de pegaditas. En la carrera no se sabe cuál va delante de la otra, hermanos míos. Los ataques de pánico, todo ese tipo de sentimientos, de cosas que están en el corazón del hombre, que atormentan la mente de los seres humanos. Jesús también murió por esas cosas. Él también estuvo en la cruz del Calvario para sanarnos de esos sentimientos, para liberarnos de esos sentimientos. Por eso es que yo digo, Señor, tú cuando dijiste, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que te sintieras abandonado, es que entiendes que el ser humano puede sentirse abandonado y allí estás pagando para que nuestro abandono no sea un abandono total, no sea un abandono definitivo, para que si nos sentimos abandonados tengamos el valor de hablar con Dios. Dios nunca nos va a abandonar, Él lo ha prometido, no te dejaré ni te desampararé, dice su palabra. Eso quiere decir que si tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y tenemos una constante comunión con el Dios el Padre, por más que estemos solos, jamás vamos a caer en la desesperación y en la angustia que da la soledad. Siempre podremos ir al Señor y Él nos abrazará, nos consolará, nos hará sentir su presencia. Pero lo que tenemos que hacer es aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, creer en esta palabra. Creer que Jesús, cuando habló esta palabra, no lo hizo porque se sintiera solo, ni abandonado, ni olvidado. Lo hizo para que usted y yo no nos sintiéramos así. Y que tomemos esa palabra en nuestro corazón. Y si hoy usted está batallando porque se siente solo, porque se siente abandonado, porque se siente traicionado, porque siente que nadie está con usted, que nadie lo comprende, yo quiero decirle, hay uno en el cielo que sí lo hace. Y hoy aquí los poquitos que estemos conectados y los otros pocos que puedan ver este video, ojalá que puedan hacer una oración conmigo por todas esas personas que ahorita están pasando por una situación de desesperación, de abandono, por ese sentimiento de soledad, para que no sufran más, para que abran su corazón a Jesús, para que dejen que ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario pueda traerles la paz que tanto necesitan. ¿Por qué no oramos, mis amados? Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu gran bendición de este día. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, santa, poderosa, que no se equivoca. Gracias, Señor, porque cada palabra que dijiste colgado en la cruz tenía un propósito eterno, un propósito más allá del que podemos ver a simple vista. Gracias, Señor, por enseñarnos que incluso has pagado la cruz del Calvario para que nunca tengamos que sentirnos solos, Señor. Para que nunca tengamos que sentirnos abandonados. Y si eso llegase a nuestra vida, inmediatamente clamar al Dios del cielo. Pero no para decirle por qué nos ha abandonado, Señor, sino para decirle, Señor, tú has dicho que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que me llenes con tu presencia. En el nombre de Jesús. Padre, toca el corazón de mis hermanos, de mis amigos que nos están viendo ahora o que van a ver este video. Tócale su corazón, Señor. Hazle sentir que tú estás allí. Que lo único que necesitan es creer. Lo único que necesitan, Señor, es un poquitito de disposición de tocarse el corazón y decir, sí, Señor, yo creo que tú moriste por mí. Que tú moriste por mí no solo para salvar mis pecados, no solo para darme vida eterna, sino como dice tu palabra, para darme vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu bendición de esta tarde. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este video. Les pido por favor que pues compartan el video con sus amigos, pues para que la gente lo pueda ver, ¿no? Para que la gente tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Y bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Primeramente, mi Dios, que Dios nos permita tal bendición. Muchas gracias, hermanos. Ahora le voy a pedir a mi camarógrafa Estrella que le pique ahí, no sé en dónde, donde diga stop o que diga